Hola jóvenes, hoy voy a exponer un tema de física perteneciente a la materia de física 2 y el tema a tratar es propiedad física de los fluidos. Antes de iniciar vamos a ver el concepto de lo que es un fluido. Nos dice que los líquidos y los gases son fluidos porque las partículas están dispuestas de forma más desordenada que los sólidos. No están confinadas a proporciones fijas, sino que pueden moverse entre las demás. Además, pueden cambiar su forma y ser trasvasados de un recipiente a otro. Como podemos observar, ahí está la figura de un fluido. ¿Sí? La mecánica de los fluidos líquidos nos dice que se va a dividir en dos. Una de ellas es hidrostática y la otra es la hidrodinámica. La hidrostática nos comenta que estudia los fluidos en reposo. Ahí su palabra lo dice, estático. Y más adelante vamos a llegar al principio de Arquímedes. Sin embargo, la hidrodinámica, como su nombre también lo dice, dinámico, se ocupa de los fluidos en movimiento, que más adelante veremos lo que es el fenómeno de Bernoulli. Podemos observar aquí un fluido en reposo y también podemos observar la figura de un fluido en movimiento. Bien, algunas propiedades de los líquidos. Una de tantas es que su forma depende del recipiente que los contiene. El volumen es definido, las distancias entre sus partículas son más grandes que en los sólidos, pero más pequeñas que en los gases. Las fuerzas de atracción entre sus partículas son menores que en los sólidos, pero mayores en los gases. Otras propiedades también nos comenta que sus partículas poseen movimiento, se difunden, cambian de estado según la temperatura y llegamos más adelante al fenómeno de la entropía intermedia. La densidad alta con respecto a los gases, sin embargo la miscibilidad más rápida que los sólidos y menor que los gases y se conoce como fluidos incomprensibles. Adhesión es una propiedad de los fluidos. Nos dice que es la fuerza de atracción que experimentan las partículas de dos sustancias diferentes puestas en contacto. Estas se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, las fuerzas que actúan entre las partículas de un líquido y de un sólido. En este ejemplo vamos a visualizarlo cuando nosotros ponemos pintura y se adhiere efectivamente al muro o a una pared. Ahí tenemos la figura exactamente de lo que es, o unas gotas de agua también adheridas a un muro o un recipiente. Cohesión, otra propiedad. Nos dice que es la fuerza de atracción que experimentan las partículas que componen una sustancia. Entre más viscoso un líquido, mayor es la cohesión. En los líquidos, estas fuerzas son responsables de mantener unidas a los átomos o las moléculas, evitando que los líquidos se descompongan en sus componentes más pequeños. Y aquí podemos visualizar el ejemplo de unas gotitas de agua que están adheridas precisamente a una planta. Tensión superficial, otra propiedad de los fluidos líquidos. Nos dice que es el fenómeno por el cual la superficie de un líquido tiende a comportarse como si fuera una delgada película elástica, una pequeña capa. Esto se debe a que las partículas de la superficie son diferentes de las del resto del líquido por estar en contacto, es decir, por debajo y lateralmente con otras partículas del líquido y por encima con otro medio como son las del aire. Las partículas de la superficie experimentan fuerzas de cohesión que las mantienen unidas formando una película. Y vamos a ver aquí un ejemplo claro cuando un mosquito, y también lo podemos observar, se para en la superficie del agua, ya sea en una bandeja, en un charco. Vamos a ver que el mosquito no se hunde debido a el fenómeno de la tensión superficial. Viscosidad. Es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Nos dice que un líquido que no tiene viscosidad se llama fluido ideal. Sin embargo, nos comenta que en lo general, en realidad todos los fluidos conocidos presentan algo de viscosidad. Pero más claro podemos comparar el agua y la miel. Podemos ver que uno de ellos es más pesado, es más viscoso. Si nosotros los conducimos a un ducto, obviamente el que va a correr más rápido va a ser el agua que la miel. Este es el fenómeno de la viscosidad.
Capilaridad. Fenómeno físico que provoca que un líquido ascienda de forma espontánea mediante conductos capilares, y por lo que la superficie del líquido en contacto con un sólido no es horizontal, sino es cóncavo y convexo. Más adelante vamos a ver, aquí está una figura donde vemos a dos ductos paralelamente, donde el límite de los líquidos, uno precisamente es cóncavo y el otro es convexo. Densidad. Otra propiedad importante de los fluidos líquidos. Nos dice que es la relación entre la cantidad de masa de un cuerpo y su volumen correspondiente. Entre más denso es el cuerpo, más cantidad de partículas por centímetro cúbico. Los cuerpos con igual masa poseen diferente volumen. Así, por ejemplo, un cubo de hierro de 1 kilogramo ocupa menos volumen que un cubo de 1 kilogramo de madera. Eso es prácticamente la diferencia. Y también otro ejemplo, o más bien otro, lo podemos ejemplificar cuando tenemos un vaso con agua y le ponemos un huevo. Vamos a ver que está flotando. Sin embargo, si le agregamos sal al agua, el huevo se va a hundir, debido a que también rompe la parte de la intensidad, y entonces es más denso el huevo que el agua. La presión. Su expresión matemática es P igual a F por A. ¿Pero qué es P? P es la presión, donde F es la fuerza y A es el área. Dice que nos representa la intensidad de la fuerza que se ejerce sobre una unidad de área de una superficie. Cuanto mayor sea la fuerza que actúa sobre una superficie, mayor será la presión. Sin embargo, cuanto menor es la superficie para una fuerza dada, mayor será entonces la presión resultante. La presión hidrostática. La presión ejercida por un líquido sobre los cuerpos sumergidos en ellos se ejerce en todas las direcciones y aumenta con la profundidad. A mayor profundidad dentro de un fluido, mayor será la presión. ¿Cómo lo explicamos? Efectivamente, cuando nosotros nos metemos en lo profundo de un estanque, de una alberca o de una laguna, entre más profundo vayamos, la presión va a ser mayor. Y ahí está el ejemplo bien claro de una figura sumergida en un líquido. El principio de Bernoulli. Fenómeno por la cual la presión de un fluido líquido o gaseoso en movimiento disminuye cuando aumenta su velocidad. ¿Cómo lo implicamos? Podemos ver la figura exactamente, el principio de Bernoulli, donde tenemos dos ductos, uno que es de diámetro más grande y el otro de diámetro más pequeño. En el diámetro mayor la presión va a ser menor, sin embargo en el diámetro del ducto pequeño va a ser la presión mayor. Y eso lo podemos ejemplificar cuando diseñamos un baño, unos ductos. Entre más pequeño sea el diámetro, efectivamente va a estar la presión más del agua. Pues bueno, jóvenes, yo espero les haya gustado y nos veremos a la próxima. Gracias por su atención.